Bajo un cielo implacable de polvo y estrellas, la abandonaron en el borde de la árida frontera, un pañuelo empapado de lágrimas como único testigo de su vergüenza. Estéril, la llamaron, una palabra afilada que cortó su mundo en dos, dejando atrás una vida de sedas y mentiras. ¿Y tú, has sentido alguna vez el peso de un juicio que te despoja de tu esencia, que te reduce a una falla invisible? En los confines de una ciudad fronteriza, donde el sol quemaba las ilusiones como cera derretida, vivía Elena, una mujer de ojos cansados y piel marcada por promesas rotas. Su hogar, otrora un palacio de mármol y ecos de risas falsas, se había convertido en una jaula dorada de susurros venenosos. El marido, un hombre de cuello alto y bolsillos llenos, la había desechado como a un jarrón agrietado, incapaz de dar lo que la sociedad demandaba, herederos para perpetuar su linaje, trofeos de carne y sangre que aseguraran su legado. «Eres una tierra yerma», le espetó él una noche, mientras el viento aullaba fuera, llevándose sus últimas esperanzas. La humillación la envolvía como una niebla espesa, pegajosa, que se filtraba por cada poro. En las calles empedradas de la ciudad, los ojos de los vecinos la seguían, cuchicheando tras abanicos de plumas. Pobre Elena, qué desperdicio de belleza. Su imperfección no era una cicatriz visible, sino un silencio en su vientre, un vacío que la sociedad explotaba como una debilidad imperdonable. Vestida con un traje raído que otrora simbolizaba su estatus, ahora solo acentuaba su aislamiento, Elena caminaba por plazas adornadas con fuentes que cantaban mentiras de abundancia. El aroma de las flores exóticas en los jardines de los ricos se mezclaba con el hedor de su propia derrota, un perfume amargo de rosas marchitas y tierra estéril. Cada paso le recordaba el abandono, la casa vacía, los sirvientes que ya no la miraban, el eco de una puerta cerrándose para siempre. En su interior, un fuego apagado luchaba por encenderse, un rescoldo de dignidad que susurraba que ella era más que un cuerpo sin frutos. Pero el mundo a su alrededor no lo veía así. Las mujeres de la alta sociedad, con sus collares de perlas y sonrisas fingidas, la evitaban como a una plaga, temerosas de que su maldición fuera contagiosa. Los hombres, aquellos que una vez la cortejaron, ahora la trataban como un fantasma, un recordatorio de lo que podría fallar en sus propios matrimonios perfectos. En las noches, cuando la luna se asomaba como un ojo acusador, Elena se acurrucaba en una cama fría, el tacto de las sábanas como garras que rasgaban su alma. Recordaba los días de su juventud, cuando el amor era una promesa sin condiciones, antes de que el diagnóstico cayera como un rayo, estéril, irremediable. El dolor no era solo físico, era una ola que la ahogaba, un mar de rechazo que la arrastraba hacia la orilla del no pertenecimiento. ¿Por qué yo?, se preguntaba en la oscuridad, su voz un eco roto contra las paredes de una habitación que ya no sentía como hogar. Pero en medio de esa tormenta de desdén, un viento inesperado comenzó a soplar desde las montañas lejanas. Era un hombre que nadie en la ciudad conocía, un apache silencioso llamado Qian, con la piel curtida por el sol implacable y los ojos que guardaban secretos antiguos. Llegó como una sombra en el atardecer, montado en un caballo esquelético que pisaba la tierra con el ritmo de un tambor tribal. No buscaba nada en esa ciudad de falsedades, solo pasaba de camino, huyendo de sus propios fantasmas, un guerrero marcado por batallas que no se libraban con armas. Quien la encontró esa tarde, acurrucada bajo un árbol raquítico en las afueras, donde el bullicio de la ciudad se disipaba en el silencio del desierto. Elena, con el rostro surcado por lágrimas secas, levantó la vista y lo vio, un hombre alto, de movimientos precisos como el viento entre las rocas, vestido con pieles y plumas que contaban historias de resistencia. No dijo nada al principio, solo se acercó con pasos suaves, como si temiera espantarla. Su presencia era un contraste crudo con el mundo que ella conocía, no había juicio en su mirada, solo una calma profunda, un respeto que emanaba como el calor de una fogata en la noche. «¿Estás perdida?», le preguntó finalmente, su voz un murmullo grave que se fundía con el viento, cargado de una sinceridad que Elena no había escuchado en años. Ella, sorprendida por la gentileza en un rostro endurecido por la vida, balbuceó una respuesta: «Me han dejado aquí, por algo que no puedo cambiar».
Quien no respondió con palabras, en lugar de eso, extendió una mano callosa, ofreciéndole no lástima, sino un refugio inesperado. En ese gesto simple, algo se rompió dentro de ella, la cadena de la humillación que la ataba al pasado. Era el punto de no retorno. Quien, el apache que había vagado solo por tierras inhóspitas, la invitó a unirse a su viaje, no por compasión, sino por una conexión instintiva, un reconocimiento de almas heridas. Ven, dijo, con una frase que resonaba como un eco ancestral, en el desierto, encontramos lo que las ciudades olvidan. Elena, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, aceptó, dejando atrás la opresión de su antigua vida. El incidente que lo cambió todo había llegado, un hombre de un mundo diferente, que no medía el valor por lo que se poseía, sino por lo que se era. Mientras el sol se ponía, tiñendo el horizonte de rojos y naranjas como heridas sanadas, Elena montó en el caballo junto a quien, sintiendo por primera vez en años un atisbo de esperanza. El viaje que se desplegaba ante ellos no era solo físico, era una senda hacia la aceptación, hacia un amor que trascendía las expectativas crueles de la sociedad. Si este momento de rechazo te remueve algo profundo, comparte una sola palabra que describa tu sentir y suscríbete para descubrir cómo esta historia continúa floreciendo. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, el viento del desierto susurraba secretos antiguos, cargado de arena que picaba la piel como recuerdos indeseados. Elena se aferraba al cuerpo de quien, su espalda firme como un roble en medio de la tormenta, y por primera vez, el vasto silencio del paisaje no le parecía vacío, sino un bálsamo para su alma magullada. El sol se hundía en el oeste, pintando dunas doradas con sombras que se extendían como brazos protectores, y ella se permitía, por un instante, soñar con un mundo donde su esterilidad no fuera una sentencia, sino solo una parte de su historia. Al llegar al campamento de Qian, un refugio improvisado entre acantilados rojizos y mezquites retorcidos, Elena pisó tierra que olía a tierra misma, a lluvia escasa y hierbas resistentes. No era el lujo de la ciudad que había dejado atrás, con sus salones pulidos y juicios velados, sino un lugar crudo, honesto, donde el cielo nocturno se desplegaba como un tapiz de estrellas, recordándole que la vastedad del universo no discriminaba. Quien desmontó con movimientos precisos, como un depredador acostumbrado a la supervivencia, y extendió la mano para ayudarla a bajar. Aquí, el descanso no se pide, se gana, murmuró, su voz grave y serena, un eco del viento que barría las arenas. En ese nuevo entorno, Elena encontró un tipo de acogida que nunca había imaginado. Quien no la trataba como a una carga, sino como a una igual, compartiendo tareas con silenciosa eficiencia. Juntos recolectaban leña, cuyos crujidos al arder parecían susurrar promesas de calidez, y cocinaban sobre fogatas que iluminaban la noche con danzas de llamas anaranjadas. Él le enseñaba a rastrear animales en las sombras del amanecer, sus ojos oscuros reflejando la sabiduría de generaciones, y en esos momentos, Elena sentía cómo sus defensas se resquebrajaban. No era lástima lo que emanaba de él, sino un respeto profundo, como si viera en ella la fuerza que la sociedad había intentado enterrar. La tierra no juzga por lo que falta, abraza lo que es, le dijo una noche, mientras el humo de la fogata se enredaba en el aire fresco, y Elena, con lágrimas contenidas, comenzó a cuestionar las cadenas que aún la ataban. Pero el camino hacia la aceptación no era recto. Dentro de Elena, los conflictos rugían como tormentas internas. Recordaba las palabras crueles de su exmarido, las miradas de compasión fingida en las reuniones sociales, y cada vez que quien le ofrecía un gesto de cariño, un roce accidental, una porción extra de comida, ella se retiraba, convencida de que era indigna, estéril e irremediablemente rota. ¿Por qué me trajiste? Soy como un árbol seco, incapaz de dar frutos, confesó una tarde, mientras el sol del mediodía quemaba su piel como un recordatorio de su vulnerabilidad. Qian, con su silencio elocuente, no respondió de inmediato, en lugar de eso, le mostró una semilla enterrada en la arena, que con el tiempo brotaría en una flor tenaz. No todos los regalos son visibles,
Algunos crecen en el interior, replicó, y en esa frase, Elena vislumbró un amor que no dependía de su capacidad para concebir, sino de su esencia misma. Sin embargo, el pasado no se rendía tan fácilmente. Como sombras que se alargan al atardecer, los conflictos externos acecharon pronto su nuevo refugio. Unos días después, un grupo de comerciantes nómadas cruzó el desierto, trayendo consigo ecos de la ciudad, rumores sobre la mujer abandonada que ahora vivía con un apache salvaje. Entre ellos estaba un antiguo conocido de Elena, un pariente distante que la había visto en su apogeo y ahora la juzgaba con ojos llenos de desprecio. ¿Has olvidado tu lugar? Una mujer como tú no pertenece a estos páramos. Regresemos, antes de que te conviertan en algo peor, le espetó, su voz cargada de veneno social, intentando arrastrarla de vuelta a la jaula de prejuicios que había escapado. Elena sintió el peso de la humillación renovada, como un lazo que apretaba su garganta, y por un momento, dudó, preguntándose si su esterilidad la condenaba a ser siempre una forastera. Qian, el héroe silencioso, no permitió que el veneno se propagara. Con una mirada que cortaba como un cuchillo de obsidiana, se interpuso entre ella y el intruso, su postura erguida como un guardián ancestral. Ella ha elegido su camino, y yo el mío. No hay lugar para tus sombras aquí, declaró, su voz baja pero firme, un muro de dignidad contra la oleada de juicios. El conflicto escaló cuando el conocido intentó forzar la situación, llamando a otros para que presenciaran la caída de Elena, pero quien, con movimientos calculados y sin violencia innecesaria, los ahuyentó, mostrando una fuerza que no provenía de la ira, sino de la protección incondicional. En ese acto, Elena vio cómo el amor podía ser una armadura, no un adorno, y sintió una grieta en su armadura de dolor. Aún así, el punto de casi quebranto llegó inesperadamente, como una tormenta en el desierto. Una noche, mientras el viento aullaba con furia, trayendo arena que cegaba y hería, Elena cayó enferma, su cuerpo debilitado por el viaje y las emociones acumuladas. Fiebre y delirios la asaltaron, llevándola de vuelta a los momentos de rechazo que la habían definido. No soy nada, solo un vacío, murmuró en la oscuridad, luchando por respirar, convencida de que su esterilidad la hacía indigna de cualquier futuro. Qian, velando a su lado con paños fríos y hierbas curativas, la sostuvo con ternura, su silencio roto por palabras que eran como bálsamos. Eres más que lo que perdiste, eres la semilla que planta nuevos comienzos. En ese gesto, al colocar una pequeña figura tallada, un símbolo de familia forjada, no nacida, en su mano, él reafirmó un cuidado que trascendía lo físico, despertando en ella un atisbo de sanación mutua. Si este conflicto te hace eco de tus propias batallas internas, comparte una sola palabra que capture tu esencia en este momento, y continúa acompañando esta historia para ver cómo la resiliencia florece. Mientras el amanecer rompía el horizonte con tonos suaves, Elena, aún débil pero renovada, comprendió que el verdadero hogar se construía con elecciones, no con lazos impuestos, y que en los brazos de Qian, estaba forjando una familia que el mundo no podía arrebatarle. Los días siguientes trajeron una quietud reveladora, donde la posibilidad de maternidad, no biológica, sino del corazón, comenzó a tomar forma, como las raíces que se aferran a la tierra árida, prometiendo vida en medio del desierto. Mientras el amanecer rompía el horizonte con tonos suaves, Elena, aún débil pero renovada, comprendió que el verdadero hogar se construía con elecciones, no con lazos impuestos, y que en los brazos de Qian, estaba forjando una familia que el mundo no podía arrebatarle. Los días siguientes trajeron una quietud reveladora, donde la posibilidad de maternidad, no biológica, sino del corazón, comenzó a tomar forma, como las raíces que se aferran a la tierra árida, prometiendo vida en medio del desierto. En las semanas que siguieron, Elena se adentró en el ritmo sereno de la vida con Qian, un apache de espíritu indomable que había elegido el silencio como escudo contra las tormentas del mundo. Sus días se teñían de rutinas simples, el aroma del humo de la hoguera mezclándose con el perfume de las hierbas medicinales que él recolectaba en las colinas, el tacto áspero de la tierra bajo sus pies descalzos, y el sonido distante de los vientos que susurraban secretos antiguos.
Qian, con su rostro tallado por el sol y las cicatrices de batallas pasadas, no hablaba mucho, pero sus acciones eran poemas de devoción. La guiaba por los senderos polvorientos, enseñándole a reconocer las plantas que curaban el alma tanto como el cuerpo, y en esas lecciones, Helena sentía como su propia esencia, una vez marchita por el rechazo, empezaba a florecer. Sin embargo, los conflictos internos de Helena bullían como un río subterráneo, amenazando con desbordar. Cada atardecer, mientras observaba a Qian tallar figuras de madera, símbolos de clan y unidad, un torbellino de dudas la asaltaba. ¿Soy digna de esto?, se preguntaba en silencio, recordando las palabras crueles de su antiguo esposo, que la había abandonado por su esterilidad, tachándola de tierra estéril, incapaz de dar frutos. Aquel juicio social la había marcado como una sombra, y ahora, en la paz de este nuevo refugio, luchaba por reconciliarse con la idea de que el amor no dependía de lo que su cuerpo no podía ofrecer. Qian, con su mirada profunda y serena, parecía intuir sus tormentos. Una noche, junto al fuego, él rompió su silencio habitual con palabras medidas: el desierto no llora por no tener ríos, se enorgullece de sus oasis. Tú eres mi oasis, Helena. Esas pocas frases, cargadas de la sabiduría de su pueblo, la hicieron temblar, no de miedo, sino de una esperanza que dolía como una herida en curación. Pero el mundo exterior no tardó en irrumpir, trayendo conflictos que probaron la resiliencia de su naciente vínculo. Un grupo de forasteros, procedentes del pueblo donde Helena había sido desechada, apareció en el horizonte como nubes de tormenta. Eran los mismos que habían propagado las habladurías, el comerciante que había sido su suegro, un hombre de traje raído y ojos avaros, y su antigua cuñada, cuya envidia se disfrazaba de piedad. Vinieron con pretextos falsos, alegando buscar reclamar lo que era suyo, pero en realidad, buscaban desestabilizar esta nueva vida, temerosos de que Helena encontrara la felicidad que ellos le habían negado. Una mujer como tú no puede cambiar de raíz, espetó el suegro, su voz como el crujir de hojas secas. Eres una carga, y este salvaje no tardará en verte como lo que eres, inútil. Qian, con la dignidad de un guerrero ancestral, se interpuso entre ellos y Helena, su postura firme como un roble en medio del vendaval. No alzó la voz, pero sus acciones hablaban por él. Con un gesto sutil, colocó a Helena detrás de su espalda, y luego, con palabras cortas y precisas en su lengua nativa, invocó la protección de su tribu. Ella es de mi clan ahora, dijo en español, su acento grave resonando como un tambor. Aquel acto de defensa no era solo físico, era una declaración de que el prejuicio no tenía lugar en su mundo. Helena, witnessing esa lealtad inquebrantable, sintió una mezcla de gratitud y terror, pues los ecos de su pasado la hacían cuestionar si merecía ser defendida. En medio de esta tensión, un punto de casi quiebre acechó como la noche que devora el día. Una tarde, mientras Qian se ausentaba para cazar, Helena se encontró sola frente a un grupo de niños del asentamiento apache cercano, huérfanos de las guerras y las enfermedades, que vagaban por el campamento con ojos curiosos. Uno de ellos, un niño de unos 6 años con el cabello negro como la noche, se acercó a ella, extendiendo una mano sucia. ¿Me cuentas una historia?, preguntó con inocencia. En ese momento, el corazón de Helena se partió, el recuerdo de su esterilidad la golpeó como un puño, convenciéndola de que no podía ser madre, ni siquiera en espíritu. Se retiró a la choza, luchando contra las lágrimas, convencida de que su presencia solo traería más dolor. No soy más que una sombra, murmuró para sí, considerando huir al desierto para no manchar la vida de Qian. Pero Qian regresó al atardecer, sintiendo la ausencia en el aire como un lobo que olfatea la tormenta. La encontró acurrucada en la oscuridad, su cuerpo temblando con la fuerza de sus demonios internos. Con gentileza, la envolvió en una manta tejida por su tribu y la llevó al exterior, donde el cielo se llenaba de estrellas. Mira esto, dijo, señalando el firmamento. Cada estrella es una historia, un hijo del cielo. No necesitas un vientre para dar vida, solo un corazón. En ese gesto, al colocar en sus manos una pluma de águila, símbolo de renovación y vuelo libre,
quien reafirmó su cuidado incondicional, disipando la niebla de su desesperación. Elena, tocada por esa sanación mutua, sintió como el amor trascendía las expectativas sociales, convirtiendo su dolor en fuerza. Si este momento de vulnerabilidad resuena en ti, comparte una sola palabra que represente tu propia lucha interna y permanece con nosotros para descubrir cómo la resiliencia transforma el destino. A partir de entonces, Elena comenzó a abrazar su rol como madre del corazón, cuidando de los niños del asentamiento como si fueran suyos. Con quien a su lado, construyeron un hogar improvisado, donde las risas de los pequeños ecoaban entre las tiendas y el legado de valores como la aceptación y la dignidad se tejía en cada hilo de su vida compartida. Sin embargo, el camino hacia la plena afirmación aún aguardaba, con sombras del pasado acechando en el horizonte, listas para una confrontación final. A partir de entonces, Elena se sumergía en la rutina del asentamiento, donde el sol naciente teñía de oro las tiendas de lona y el aroma a hierba silvestre se mezclaba con las risas de los niños. Cada mañana, ella se levantaba con quien, compartiendo silencios que hablaban más que palabras, mientras preparaban el desayuno sobre el fuego crepitante. Los 5 niños, huérfanos recogidos por la tribu como ecos de un pasado olvidado, la miraban con ojos curiosos, llamándola Madre del Viento, un nombre que flotaba en el aire como una promesa de protección. Quien, con su rostro marcado por cicatrices de batallas invisibles, observaba desde la distancia, su presencia como un roble firme que no se doblega ante la tormenta. En esos momentos, Elena sentía una calidez que nunca había conocido, un amor que no exigía nada a cambio, solo la esencia de su ser. Pero en lo profundo de su corazón, las sombras del pasado acechaban como nubes tormentosas. Las palabras de su exmarido, aquel hombre de traje impecable y alma vacía, resonaban en su mente: no sirves para nada si no puedes darme herederos. Esas cicatrices emocionales la golpeaban en la quietud de la noche, cuando el asentamiento dormía y ella se sentaba sola junto al río, dejando que el agua fría lavara sus dudas. ¿Era real esta nueva vida, o solo un sueño frágil que se desvanecería al primer viento fuerte? Quien lo notaba, su mirada, siempre atenta, capturaba esos instantes de vulnerabilidad. Una tarde, mientras reparaban una cerca rota, él le dijo con voz suave: el dolor es como una flecha, Elena. Puede herir, pero también te enseña a volar. Ella lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras, y por un momento, sintió que su muro interno se agrietaba, permitiendo que la luz entrara. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en irrumpir, trayendo consigo los ecos del prejuicio que Elena había dejado atrás. Un día, un grupo de forasteros llegó al asentamiento, liderados por un hombre alto y engreído, el hermano de su exmarido, un abogado de la ciudad que representaba el poder implacable de la sociedad. Venían con documentos en mano, alegando que los niños del asentamiento eran propiedad de instituciones lejanas, huérfanos que debían ser reclutados para orfanatos o trabajos forzados. El aire se tensó como un arco a punto de disparar. Los niños se agruparon detrás de Elena, sus manitas aferradas a su falda, mientras el forastero escupía acusaciones: esta mujer no es más que una intrusa, una estéril que roba lo que no le pertenece. ¿Cómo osas, Apache, acoger a una como ella? Quien se irguió, su silueta imponente contra el sol poniente, pero no respondió con ira. En lugar de eso, colocó una mano en el hombro de Elena, un gesto silencioso de alianza que hizo que el mundo a su alrededor pareciera detenerse. Elena sintió el peso de la humillación resurgir, como una ola que amenaza con ahogarla. Sus pulmones se contrajeron, recordándole los juicios de antaño, las miradas de lástima en las fiestas de la alta sociedad. ¿Y si tenían razón? ¿Qué derecho tenía ella, una mujer rota, a reclamar un lugar entre estos niños? Las lágrimas quemaban sus ojos, pero en medio de la tormenta, quien dio un paso adelante. Con voz firme y mesurada, dijo: estos niños no son objetos para ser reclamados. Aquí, en esta tierra, encontramos familia por elección, no por sangre. Elena ha dado más amor en un día que ustedes en toda una vida. El forastero rió,
un sonido áspero como el graznido de un cuervo, y amenazó con involucrar a las autoridades, agitando papeles que hablaban de leyes y custodias. El asentamiento se cerró alrededor de ellos, los miembros de la tribu formando un muro humano, pero Helena sabía que este era solo el comienzo de una batalla mayor. Aquella noche, el punto de casi quebranto llegó con la fuerza de un rayo. Helena, incapaz de dormir, vagó hasta el borde del campamento, donde el viento ululaba entre los árboles como un lamento ancestral. Recordó las palabras de Qian bajo las estrellas, la pluma de águila que aún guardaba en su pecho, pero el miedo la dominaba. ¿Podría realmente pelear por esto, o el pasado la arrastraría de vuelta a la oscuridad? De repente, un ruido la sobresaltó. El forastero había regresado con hombres armados, intentando llevarse a uno de los niños a la fuerza. El caos estalló, gritos llenaron el aire, y Helena se interpuso, su voz saliendo como un rugido contenido por años: no los tocarán. Estos niños son mi hogar, mi corazón latiendo en cada uno de ellos. Qian, emergiendo de las sombras, luchó con una ferocidad contenida, no con violencia brutal, sino con la precisión de quien defiende lo sagrado. Logró repeler a los intrusos, pero no sin que Helena recibiera un golpe que la dejó magullada en el suelo, el sabor a tierra y sangre en su boca. En ese instante de desolación, Qian la levantó con gentileza, llevándola de vuelta al fuego central del asentamiento. «No estás sola en esta lucha», murmuró, limpiando la suciedad de su rostro con un paño humedecido. «Tu fuerza es la de un río que no se detiene, Helena. Deja que fluya». En sus ojos, ella vio la reafirmación de ese cuidado incondicional, un bálsamo para su alma fracturada. Por primera vez, Helena sintió que su resiliencia no era solo suya, sino un lazo que los unía, trascendiendo las cicatrices del pasado. Los niños, despiertos por el alboroto, se acercaron tímidamente, envolviéndola en un abrazo colectivo, sus pequeñas voces susurrando: «Quédate, madre». Ese gesto, simple y puro, disipó la niebla de su desesperación, convirtiendo el miedo en determinación. Si este conflicto te remueve el alma, comparte una palabra que simbolice tu propia batalla contra el prejuicio, y sigue con nosotros en este viaje de transformación. A medida que el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados, Helena y Qian fortificaban su hogar, sabiendo que la confrontación final se acercaba, pero con una unión más fuerte que cualquier sombra del pasado. En el corazón del asentamiento, entre las risas renovadas de los niños, se tejía un legado de aceptación y dignidad, un recordatorio de que el verdadero valor reside en el interior, no en las expectativas impuestas por el mundo. Con el sol ascendiendo sobre el asentamiento apache, sus rayos dorados bañaban las chozas de adobe y las tierras áridas que Qian había transformado en un refugio de paz. Helena, con el corazón aún latiendo al ritmo del abrazo de los niños, se permitió un momento de quietud junto a la fogata crepitante. El humo se enroscaba como espíritus danzantes, llevando consigo el aroma de hierbas silvestres y la promesa de un nuevo día. Qian, con su figura imponente pero serena, afilaba una lanza en silencio, su mirada perdida en el horizonte donde las sombras del pasado acechaban como nubes de tormenta. «Los lazos que forjamos aquí no se rompen con palabras ajenas», murmuró Qian, rompiendo el silencio con una voz grave y tranquilizadora, como el rugido distante de un río en la estación seca. Helena lo observó, fascinada por cómo sus manos callosas, marcadas por años de lucha contra la tierra hostil, manejaban la herramienta con precisión. En él, no había la arrogancia de los hombres que la habían descartado, solo una quietud que invitaba a la confianza. Los niños, ahora correteando entre las yucas, reían con una inocencia que Helena había creído perdida para siempre. Eran huérfanos, al igual que ella en espíritu, recogidos por Qian en sus andanzas, y en sus ojos brillaba el reflejo de un futuro que ella ayudaba a moldear. Pero el eco del mundo exterior no tardó en perturbar esa calma. Aquella mañana, un jinete llegó al límite del asentamiento, trayendo consigo el polvo de la civilización que Helena había huido. Era un emisario de su antiguo pueblo, un hombre de traje raído y mirada acusadora, portador de una carta sellada con el nombre de su familia. «Señora Helena, su esposo ha enviado esto. Dice que es hora de que regrese,
que no puede permitir que una mujer como usted manche el linaje con esto, espetó, gesticulando hacia los niños y el entorno humilde, como si fueran meras aberraciones. El impacto fue como un puñetazo al viento, robándole el aliento a Elena. Las palabras de aquel mensajero avivaron las llamas de su trauma, la esterilidad diagnosticada como una maldición, el rechazo brutal de su matrimonio, el abandono en las calles como si fuera un objeto defectuoso. Sus rodillas flaquearon, y por un instante, el mundo se tornó borroso, el calor del sol convirtiéndose en un peso opresivo sobre su piel. ¿Por qué me buscan ahora? Para recordarme lo que nunca seré, se preguntó en silencio, luchando contra el impulso de huir, de volver a ser la sombra que una vez fue. Quien se interpuso con la rapidez de un halcón en picada, su presencia una muralla impenetrable. Esta tierra no es para extraños que traen veneno, dijo con voz baja pero firme, sus ojos negros clavados en el intruso. El mensajero, intimidado por la estatura de Qian y el silencio ominoso del asentamiento, retrocedió un paso. Ella ha encontrado su lugar aquí, lejos de las mentiras de su mundo. Llévate tu mensaje y no regreses. En ese momento, Elena sintió un conflicto interno arder como un fuego descontrolado. ¿Era esta aceptación real, o solo una ilusión que se desvanecería como el rocío al amanecer? Las heridas del pasado susurraban dudas, ¿y si soy demasiado rota para quedarme? ¿Si mis cicatrices alejan a estos niños, a quién? Se retiró a la orilla del río cercano, donde el agua murmuraba secretos antiguos, y dejó que las lágrimas se fundieran con el flujo. El río, símbolo de su propia fuerza según las palabras de Qian, ahora parecía burlarse de ella, recordándole cuán cerca había estado de ahogarse en la desesperación. Pero Qian, con su instinto protector, la siguió. Encontrándola acurrucada entre las rocas, se sentó a su lado sin decir nada al principio, solo extendiendo una mano para colocar sobre la suya un collar de plumas y cuentas, un talismán de su tribu. Este no es un adorno vacío, Elena. Representa la resiliencia de mi pueblo, la que ahora es tuya. No te defines por lo que te quitaron, sino por lo que eliges construir. Su voz era un bálsamo, suave como el viento que mecía las hojas, y en sus palabras, Elena vislumbró una verdad que había esquivado por años. El amor no era posesión, sino elección, un puente hacia la cura mutua. Los niños, sintiendo la inquietud, se unieron a ellos, trayendo flores silvestres como ofrendas. Madre, no llores, dijo el más pequeño, su vocecita un hilo de esperanza. En ese gesto colectivo, Elena sintió el peso de su nueva familia, no impuesta por lazos de sangre, sino forjada en la fragua de la aceptación. Era madre no por un milagro biológico, sino por el acto de abrir su corazón a 5 almas necesitadas, convirtiendo la esterilidad en abundancia. Si este momento de vulnerabilidad resuena en ti, comparte una palabra que represente tu propia lucha por el pertenecimiento y permanece con nosotros en esta odisea de redención. A medida que el sol alcanzaba su cenit, el conflicto externo escaló. El mensajero no partió solo, regresó con un grupo de autoridades del pueblo, hombres de rostros duros y corazones endurecidos por el prejuicio, exigiendo la restitución de Elena y acusándola de secuestro de los niños. No puedes robar lo que no es tuyo, gritó uno de ellos, apuntando con un dedo acusador. Qian, con la dignidad de un guerrero ancestral, se posicionó al frente, su lanza en alto no como amenaza, sino como símbolo de defensa. Estos niños eligieron su hogar. Y Elena, ella es parte de él. No la tocarán. El clímax se gestó en ese enfrentamiento, con Elena, fortalecida por el apoyo de Qian y los pequeños, dando un paso adelante. No soy la mujer que dejaron atrás. Soy madre por elección, no por defecto. Mi esterilidad no define mi valor, es el amor que he dado lo que lo hace. Sus palabras, cargadas de la furia contenida de años de humillación, resonaron como un trueno, volteando la dinámica. Los intrusos, enfrentados a una unión inquebrantable, vacilaron, sus argumentos de superioridad social derritiéndose ante la evidencia de una familia real. En ese instante de reafirmación, Elena y Qian sellaron su lazo con una mirada que trascendía las palabras. Elige quedarte, no por miedo, sino por lo que hemos construido,
le susurró él, y ella, con una sonrisa que disipaba las sombras, asintió. Juntos, con los niños a su lado, defendieron su hogar, transformando el conflicto en una victoria personal, un paso más hacia el legado que dejarían. Con el atardecer tiñendo el cielo de carmesí, el asentamiento se sentía más fuerte, un faro de dignidad en un mundo de juicios. Elena sabía que la confrontación final estaba cerca, pero por primera vez, la enfrentaba no como una víctima, sino como una arquitecta de su propio destino. En ese momento culminante, con el sol poniente bañando el paisaje desértico en tonos de fuego, Elena se irguió ante los intrusos que habían irrumpido en su hogar, aquellos mismos que la habían desechado años atrás como si fuera un capullo marchito. Quien, con su presencia imponente y silenciosa, se posicionó a su lado, su mano callosa rozando la de ella en un gesto que hablaba de montañas y ríos eternos. Los niños, los 5 pequeños que habían encontrado en Elena una madre por elección, se agruparon detrás, sus ojos grandes y curiosos reflejando el eco de una familia forjada en el corazón del desierto. ¿Creen que pueden arrebatarnos lo que hemos construido con el sudor de nuestras almas?, exclamó Elena, su voz cortando el aire como un cuchillo de obsidiana. Los intrusos, rostros pálidos y altivos de la ciudad, representantes de una sociedad que medía el valor por la fertilidad y el linaje, se removieron inquietos. Entre ellos estaba el hombre que la había abandonado, su exmarido, con una demanda legal en mano, alegando que los niños no eran más que huérfanos sin derecho a un hogar estable. Ella no puede ser madre, había dicho en sus documentos, palabras que ahora sonaban huecas ante la evidencia viviente. Pero entonces llegó la gran revelación, un secreto que quien había guardado como un tesoro enterrado en las arenas. Con una mirada profunda, él dio un paso adelante. Estos niños son míos por sangre compartida en el clan, pero son de Elena por el amor que les dio vida, reveló, su voz grave resonando como el tambor de un ritual apache. Había descubierto, en sus viajes por las tierras ancestrales, que uno de los niños era descendiente directo de su tribu, y los otros, rescatados de la miseria, habían encontrado en Elena no solo una protectora, sino una fuente de sabiduría y ternura. La esterilidad no es una maldición, es una puerta a un amor más grande, murmuró Kian, sus palabras envolviendo a Elena en una manta de aceptación que disipaba las sombras de su pasado. El confronto explotó en un torbellino de emociones. El exmarido de Elena avanzó, acusándola de impostora, pero Kian, con la dignidad de un guerrero del desierto, lo detuvo con un simple gesto. No toques lo que no entiendes, dijo, su voz un eco de tormentas pasadas. Elena, fortalecida por ese apoyo inquebrantable, levantó la voz, mi cuerpo puede no haber dado a luz, pero mi corazón ha nutrido almas. ¿Qué es más real, un lazo de sangre o uno de elección? Sus palabras, cargadas de la furia de años de rechazo, hicieron eco en el aire, y por primera vez, los intrusos vacilaron, sus máscaras de superioridad resquebrajándose como arcilla seca. En medio de la tensión, un viento cálido barrió el asentamiento, trayendo consigo el aroma de la salvia y la tierra, simbolizando la renovación. Elena sintió una oleada de poder interior, como raíces profundas anclándose en el suelo. Si esta lucha te resuena, ¿qué palabra define tu propia batalla? Comenta, renacer, y comparte esta verdad, susurró la narración en su mente, invitando a los oyentes a entrelazar sus historias con la suya. El clímax alcanzó su punto álgido cuando Elena, con los niños a su lado, presentó un documento que Kian había preparado con la ayuda de un anciano del clan, una declaración tribal que reconocía a Elena como madre adoptiva, no por defecto, sino por mérito. Ella nos ha enseñado que la familia se elige con el alma, dijo uno de los niños mayores, su voz temblando pero firme, como un río que encuentra su cauce. Los intrusos, enfrentados a esta unión inquebrantable, retrocedieron, el exmarido bajó la mirada, su arrogancia derritiéndose en la arena. En ese instante, Elena y Kian se abrazaron, sellando un nuevo sentimiento que trascendía las convenciones, un amor nacido no de la pasión fugaz, sino de la resiliencia compartida, de la cura mutua de heridas profundas. Con el conflicto resuelto, la victoria se consolidó en un amanecer de reconocimiento.
La comunidad local, testigo del evento, aplaudió con silbidos y cantos, transformando el asentamiento en un símbolo de dignidad. Un juez itinerante, conmovido por la escena, validó legalmente la adopción de los niños, declarando: aquí se ha forjado una familia verdadera, más allá de los prejuicios. Elena, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, miró a Kian y dijo: elegí quedarme no por lo que perdí, sino por lo que ganamos juntos. Él, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido, respondió: y yo elijo amarte, no por lo que eres a los ojos de otros, sino por lo que eres en mi mundo. Los años pasaron como el fluir de un río en el desierto. Ahora, en el desfecho de esta jornada, Elena y Kian observaban desde la veranda de su hogar ampliado, rodeados de los 5 hijos que habían crecido fuertes y orgullosos. El mayor, un joven con rasgos apache, se había convertido en un defensor de los derechos indígenas, llevando el legado de dignidad que sus padres le habían enseñado. Los otros niños, cada uno con su propia historia de rescate, habían florecido en artistas, sanadores y guardianes del asentamiento, inspirando a una nueva generación a cuestionar los juicios sociales y abrazar el amor incondicional. En las noches, alrededor de una fogata, contaban la historia de cómo una mujer desechada se convirtió en el pilar de una familia. Recuerden, decía Elena, el verdadero hogar se construye con elecciones, no con imposiciones. Kian, siempre el héroe silencioso, añadía con su voz profunda, y el legado perdura en las almas que tocamos. Con el viento susurrando secretos antiguos, la narración se cierra en una reflexión poética: en un mundo de máscaras y prejuicios, el amor que trasciende es el faro que guía. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar su valor y suscríbete para descubrir más relatos de superacao y dignidad, porque cada voz cuenta en la sinfonía de la vida.